Bueno, continuamos con el tema de los costos y las curvas de costos. Los costos fijos son aquellos que no dependen de la cantidad de output producido. Esto está muy relacionado a los inputs fijos y variables. Entonces, como podemos apreciar, los costos fijos están directamente relacionados a los inputs fijos, y a su vez existen costos variables que sí cambian dependiendo de la cantidad de producto a obtener. ¿Cómo podemos ver esto de una manera más sencilla? Como ya habíamos visto en el ejemplo, por ejemplo, de la granja, un input fijo es el del terreno que tenemos para cultivar. Este terreno, o lo que paguemos por este terreno, sería un costo fijo, y un costo variable es el que proviene de un input variable, que en nuestro caso anterior era, por ejemplo, los trabajadores que teníamos trabajando esta área, y el costo que tengamos por pagarles la mano de obra es un costo variable. Otro ejemplo podría ser si tenemos una fábrica de lápices. Un costo fijo nuevamente puede ser el que paguemos por la planta, o el que paguemos por los servicios fijos, por alguna maquinaria que tengamos que hayamos tenido que adquirir, arrendar, o de alguna manera conseguir para la elaboración. Eso sería un costo fijo, porque independientemente de cuántas unidades se produzcan de lápices, siempre tenemos que pagar el mismo valor por la maquinaria. Siempre tuvimos que pagar el mismo valor por el arriendo o por la compra del terreno de la planta, y este valor se va a transmitir siempre en la misma cantidad al producto final, independientemente de cuántos lápices se produzcan. Ya un costo variable es más fácil de ver, son las materias primas, todo lo que se requiere para producir lápiz, las maderas, los borradores, las gomas, el grafito, también la mano de obra, los servicios públicos que estén directamente relacionados con la producción del bien, por ejemplo la electricidad consumida en la maquinaria, o la energía si proviene de otras fuentes. Todo esto son costos variables, porque entre más o menos se produzca, se va a consumir en una mayor o menor cantidad y va a tener un costo mayor o menor. Y el concepto de costo total, que no es más que la suma de los dos anteriores, el costo fijo y el costo variable. En este punto los costos suele hacerse una agrupación, una discriminación, para agrupar estos costos totales, no solo como la suma de costos fijos y variables, sino separarlos en materias primas, servicios directos, costos indirectos de fabricación y mano de obra. Esto ya es un poco un tema más de la contabilidad, pero se dice que todos los costos que tenga una compañía deben ser agrupados en alguno de estos 4 grupos, pero pues es un tema que se sale de la microeconomía, es más de la contabilidad. Continuando con el tema, existen otros conceptos relacionados al costo, como son el costo marginal, que es el cambio en el costo total generado por producir una unidad más de producto. ¿Esto qué significa? Remitiéndonos otra vez al ejemplo de la granja, el costo marginal no es más que el cambio en el costo que tenemos por producir una unidad más. Entonces ya no nos estamos mirando acá sobre esta línea de cantidad de trabajo y cuánto nos produce el trabajo, cada unidad de trabajo, cuánto producto final nos produce, sino ya estamos mirando cuánto nos cuesta producir una unidad más. Entonces, si estoy produciendo 20 fanegas de trigo, ¿cuánto me cuesta producir 21? Entonces ya tengo que tener en cuenta cuántos trabajadores necesito para producir esa unidad de más, cuánta materia prima se necesita, si necesito más terreno. Ese es el costo marginal, mirar cuánto me cuesta producir una unidad adicional. También se conoce como costo en el margen, y es una vez he llegado a un cierto punto de producción, mirar cuánto me cuesta producir una unidad de más. Cuánto me cambia el costo total si produzco una unidad más. Esa es la que se conoce como unidad marginal o costo en el margen de producir una unidad más. El costo medio ya es un concepto un poco más sencillo, es equivalente a un promedio, y es la relación del costo total sobre el número de unidades producidas. ¿Cuánto me costó en total toda mi producción? ¿Cuántas unidades producí? Hago la división y tengo el costo medio. Bueno, todo esto nos lleva a hablar de economías de escala
y deseconomías de escala. ¿Qué es una economía de escala? Hablamos de estas cuando el coste total medio a largo plazo, acá sí hablamos del largo plazo, en el que, porque ya podemos manejar todos los inputs, entonces decimos, con una economía de escala se habla cuando el coste total medio a largo plazo disminuye a medida que el número de outputs aumenta. ¿Qué significa esto? Que yo puedo reducir en mi compañía o en mi organización mis costos medios, o sea el costo promedio, a medida que aumento la producción, el número de unidades producidas. Este es el comportamiento más común que se encuentra en cualquier organización o cualquier empresa, porque como dijimos anteriormente, el costo medio es una relación tipo promedio en la cual se divide el costo total sobre las unidades producidas. Entonces, al producir más unidades, este costo siempre va a tender, esta relación siempre va a tender a ser un número más pequeño. Sin embargo, se presentan casos en los que al aumentar el número de unidades producidas, el costo no varía o incluso puede aumentar. Entonces, cuando no varía, se conoce como economías con rendimientos constantes a escala, y cuando aumenta, son deseconomías de escala. Para verlo esto, lo más sencillo, por ejemplo, podemos volver a remitirnos al ejemplo de la fábrica de lápices. Como yo tengo costos que son fijos, estos se van a hacer más pequeños en promedio a medida que yo produzca más unidades. Si por ejemplo yo estoy pagando 10 millones de arriendo por una fábrica, el arriendo de una planta física de la fábrica, y estoy produciendo solo 10 lápices, pues el costo medio sería de 1 millón por lápiz. Pero si produzco 100 o 100.000 o 200.000, el costo medio por cada lápiz va a disminuir. Esto es como para que comprendan, si el costo aumentara sería una deseconomía de escala, y si el costo se mantuviera sería una economía con rendimientos constantes a escala. Esta estrategia de las economías de escala es la que suelen utilizar las empresas para maximizar sus beneficios, y es por eso que llegamos al tema de la maximización de beneficios. Usualmente el análisis más común que se usa para decidir el nivel de producción, o sea cuánto produzco en una empresa, parte del hecho de que la empresa quiere maximizar su beneficio. Como veíamos antes, las curvas de las funciones de producción hace que llegue un punto en el que ya no es rentable. Cuando nos acercamos a este punto, ya no es rentable producir una unidad adicional. Incluso esta curva, si sigue avanzando, ya se va a convertir en una recta total. Entonces ya no va a ser rentable para la empresa producir una unidad de más, porque no está maximizando sus beneficios. Entonces el problema de la maximización de beneficios lo que quiere es siempre obtener el mayor rendimiento. Para entender un poco más tenemos que mirar el concepto de beneficio. Es bastante sencillo, simplemente es tomar los ingresos operacionales o los ingresos que obtenga la compañía o la producción o la organización por concepto de la producción, de la actividad productiva, menos los costes. Entonces, ingresos menos costes se conoce como beneficio. Lo que recibí por fabricar o por producir las 10.000 fanegas de trigo menos lo que me costó producirlas. Esto tiene un enlace matemático que obedece a un ejercicio clásico de la aplicación del cálculo integral, del cálculo diferencial, que es la maximización. Entonces, desde el punto de vista matemático, maximizar una función supone igualar la derivada, igualar a cero la derivada de esa función con respecto a la variable que queremos maximizar. En este caso lo que queremos es maximizar el beneficio, la función de beneficio. Entonces derivamos la función de beneficio, la derivamos por sus componentes. Entonces la derivada de los ingresos con respecto a x menos la derivada de los costos con respecto a x se iguala todo a cero. Este sería como el modelo matemático más sencillo, porque solo estamos asumiendo pues como una variable o pues uno de los costes. Pero estas funciones son simplemente un modelo, porque en la vida real estos son bastante complejos, incluyen más de una variable, más de un costo, más de un ingreso, tipos de cosas de este tipo. Pero para tener el concepto claro, es una manera sencilla de verlo, como la derivada de la función de beneficio. Y como la función de beneficio es una resta, pues la derivada de sus restas, de la resta de la derivada de los ingresos menos la derivada de los costes igualada a todo a cero. Lo anterior lo que nos dice es que el ingreso marginal es igual a derivar los ingresos de la empresa
menos la derivada de los costos, y esto se iguala a cero. Cuando esto sea igual a cero, tendríamos el punto, el nivel de producción que maximizaría el beneficio. Um, Como les digo, esto es apenas una pequeña introducción, porque ya en la parte de modelos matemáticos la microeconomía puede hacerse bastante compleja, pero es bastante sencillo verlo así. Um, con eso termina este capítulo. Cualquier duda que tengan sobre el tema, adjunto a este link de YouTube está el correo al cual pueden hacer las preguntas. Igual el profesor creo que envía mi correo cuando les envíe la exposición. Pueden hacerlas por el link de YouTube, pueden hacerlas directamente a mi correo, y les recomiendo que miren el libro que está en la bibliografía. También lo voy a adjuntar la bibliografía al link de YouTube. Es el Krugman-Wells, Microeconomía, Fundamentos de Microeconomía, Krugman-Wells. Es un libro bastante sencillo. Tiene conceptos explicados de una manera muy sencilla para que cualquier persona comprenda la microeconomía. No entra mucho en los modelos matemáticos, sino que más bien explica los conceptos y ayuda a entender cómo operan estas estructuras de mercado, cómo opera la microeconomía, cómo es la teoría del productor. Es un libro que aporta bastante. Muchas gracias. Les habló Camilo Pulido.